Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar las fuerzas generalizadas para un péndulo doble, eh, en el cual se le está aplicando una fuerza en el punto P que está a un extremo de este péndulo y las distancias, las longitudes de las barras es L1 y L2 respectivamente. Originalmente aquí consideraban la masa, se considera la masa en este punto extremo, pero vamos a hacer un pequeño cambio para que eh, veamos la importancia de la aplicación, del punto de aplicación de las fuerzas cuando no se aplican directamente sobre el centro de masa de estas barras, ¿no? Por ejemplo, en general, ¿no? Se podrán aplicar en algún extremo de ellas y necesitamos encontrar las fuerzas equivalentes aplicadas al punto, al centro de masa para poder encontrar las fuerzas generalizadas, ¿no? Entonces puede ser que aquí el centro de masa de la masa 1, de la barra 1 esté aquí y el centro de masa de la masa 2 esté en este punto, ¿no? A la mitad. L2 es la distancia que hay de aquí hasta acá y L medios, L2 medios, aquí sería L2 medios, sería la distancia que hay del centro de masa al punto de aplicación. Entonces hay que encontrar las fuerzas generalizadas o el vector de fuerzas generalizadas debido a esta fuerza que está aquí. Lo primero que hay que hacer es encontrar las fuerzas equivalentes aplicadas a, al centro de masa o a la masa puntualmente. Recordamos que eh, todo el análisis que estamos haciendo es a masas puntuales, entonces ¿dónde se encuentra nuestra masa de forma puntual o dónde sería esta equivalencia? Sería pues en el centro de masa. Hay una gravedad que está afectando este sistema. Ahorita no va a ser tan importante este término de gravedad porque nos piden únicamente las fuerzas generalizadas debidas a la fuerza externa aplicada F sub barra. Entonces, el primer paso sería encontrar las fuerzas, lo voy a ir escribiendo aquí, encontrar las fuerzas equivalentes aplicadas a los centros de masas o a las masas puntualmente, ¿no? A los centros de masa o masas puntuales. ¿Dónde están esos o cómo encontraremos esas fuerzas equivalentes? Bueno, esta fuerza la podemos descomponer en dos componentes, ¿no? Bueno, antes de eso podemos primero revisar, ¿no? Que las posiciones de las masas, pues este es x1, este es x2, x3 sale de la pantalla. Y para esta masa tendríamos x4, x5 y x6 sale de la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza no está aplicada específicamente a la masa o al punto donde cual consideraremos la masa de forma puntual, sino a un extremo de la barra. Entonces hay que encontrar la fuerza equivalente que sería la que afectaría puntualmente a esta masa. Descomponiendo esta fuerza la podemos ver con dos componentes, ¿no? Un componente que es paralelo a la barra, que le voy a poner F paralelo, y otro componente que es, de hecho los voy a dibujar así, perpendicular a la barra, F perpendicular. Eh, entonces, yo puedo trasladar, ¿no? el componente paralelo sin ningún problema a este punto, y sería el mismo. El que tengo que revisar o el que nos podría dar problemas es el componente perpendicular, ¿no? Este componente perpendicular genera un par en este perno. Si lo queremos ver como es el par debido a esta fuerza, sería L veces, bueno, F es fuerza por distancia, F perpendicular por L, ¿no? Que es la distancia del brazo de palanca. Este momento de inercia yo lo puedo generar con una fuerza equivalente aplicada en este punto. Bueno, aquí es F paralelo, le voy a poner otro color en este punto, ¿no? Que sea dos veces la fuerza
perpendicular. Entonces este es 2 veces F perpendicular por la mitad de la distancia, ¿no? Porque esta mitad nos queda aquí, L medios entre 2. Entonces tendríamos aquí ese L2 para dejar el mismo color. Es F perpendicular, L2 es todo el par generado por esta fuerza perpendicular. Y por esta fuerza que está, la fuerza equivalente que está aplicada al centro de masa, pues sería, necesitaremos una fuerza con una magnitud del doble, ¿no? Vemos que claramente eso se cancela y nos queda lo mismo de acá arriba, pero ahora la fuerza es esta y esta es la distancia. Ok, pero aquí no serían exactamente la suma total de fuerzas, no sería la misma de las fuerzas de estas fuerzas que estoy poniendo aquí equivalentes aplicadas a la masa y estas fuerzas que son las fuerzas originales. Nos hace falta añadir una fuerza en el punto de rotación o a donde estamos calculando el par. Esta sería, si esta es 2 veces, entonces tendríamos que restarle en el sentido contrario para que nos quede lo mismo. Entonces nos hace falta restarle, tendría que ir una fuerza perpendicular en el sentido contrario para que la suma de fuerzas en esta barra de las fuerzas verdes sea igual a las de las fuerzas rosas y el par sea el mismo, ¿no? Entonces las fuerzas, ahora sí, las fuerzas equivalentes que están siendo aplicadas sobre mi masa, sobre mi centro de masa, es F perpendicular y dos veces F perpendicular y F paralelo, ¿no? Entonces tenemos, este es F paralelo y este es F perpendicular. Esos componentes ya dependería yo del ángulo. Ahorita no me va a interesar mucho realmente. No, yo los puedo poner con F perpendicular. Yo lo puedo, es un vector que tiene los componentes F perpendicular en X 4 y F perpendicular en X 5. Y F paralelo, ¿no? F paralelo tendría los componentes igual F paralelo X4 y F paralelo en X5. Yo sé que son los componentes estos que estarían afectando. De hecho, este es como es 2 veces, pues yo puedo pondré aquí automáticamente el 2, pues me quedaría 2 aquí y 2 acá. Entonces ya tengo mis fuerzas que afectan aplicadas directamente al centro de masa y ahora sí lo que necesito es calcular cuál es el vector de posición de mi origen a este centro de masa 2. Entonces el segundo paso es calcular o escribir el vector de posición a cada una de las masas de interés. Cuando digo de interés me refiero a que son masas en las cuales están las fuerzas aplicadas que yo quiero estudiar. En este caso no me interesa la masa 1 realmente, me interesa la masa 2, que es la masa a la cual yo estoy trasladando las fuerzas aplicadas, ¿no? Donde estoy calculando mis fuerzas equivalentes. Entonces el vector de posición sería este que está aquí, que no hay mayor dificultad que pues calcular esta distancia más esta distancia, ¿no? Y esta altura menos esta altura, ¿no? Entonces yo quiero encontrar esta proyección que sería en y esta proyección que sería en X, ¿no? ¿Cuál es esta distancia? Que sería efectivamente X4 y esta altura, esta distancia que sería X5, ¿no? En función, aquí me olvidé ponerlo, en función de mis coordenadas generalizadas.
Ok, o de las coordenadas generalizadas, ¿no? Okay, de las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas? Tal vez un paso intermedio aquí sería encontrar las coordenadas generalizadas. En este caso, las coordenadas generalizadas sería el ángulo θ1 y el ángulo θ2. No necesitamos más, como ya lo hemos visto en otro ejemplo, para el caso del péndulo doble, nos basta con conocer las posiciones de los ángulos θ1 y θ2 para conocer la posición de las dos masas en el espacio. Entonces Q1 va a ser igual a θ1 y Q2 va a ser igual a θ2. Ahora hay que expresar este vector, de hecho es el vector que apunta a este punto, ¿no? Ok, en función de los ángulos que están aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proyección en x5, ¿no? Vamos a escribir x5, pues va a ser, no, primero x4, perdón, x4 va a ser la distancia en el eje x, ¿no? Que sería esta proyección, que sería L1. Vamos a borrar un poco de estas cosas que no necesitamos realmente. Tenemos L1 por el seno de θ1 más esta distancia, es esta distancia más esta distancia acá. Esta distancia sería L2 seno de sería la proyección en el eje de las uh, de la Y, de esta Y, pues sería menos, es el caso negativo, el positivo va hacia arriba, el negativo va hacia abajo, sería menos L1 coseno de θ1, que sería esta proyección, más la proyección que está aquí, que sería el coseno, ¿no? El coseno, tomando en cuenta que el ángulo se mide de aquí hasta acá, ¿no? O sea, podría ser que la barra estuviera aquí, ¿no? Entonces sería la proyección, obviamente la de X es esta y la de Y sería en este sentido. Sería esta proyección, ¿no? Ok, entonces sería más, porque ya sigue siendo negativa, L2 coseno de θ2. Ya tenemos nuestra relación, tenemos x4 y x5, que son donde los puntos o el punto donde están afectando las fuerzas aplicadas a nuestras masas. A la masa 1 no hay fuerzas externas, solamente necesito estas. Y ahora sí, sería calcular el jacobiano. Podría calcular todas las demás, podría calcular por ejemplo x1 y x2, ¿no? x1 pues es L1, ¿no? X1 es L1 seno de teta y X2 es menos L1 coseno de teta 1, ¿no? En realidad no tendría que calcular todo esto, pero bueno, estas son las que nos interesan. Ahora, entonces sería calcular el jacobiano de la transformación. ¿Cuál es la transformación? Bueno, esto que está aquí es Φ1, bueno, sería Φ4, ¿no? Φ4, Φ5, Φ6 es constante, no hay ninguna, no hay, perdón, sí, Φ6 y Φ3 son constantes porque tengo que x3 es igual a 0 y x6 también es igual a 0. Son las restricciones, entonces en este caso las puedo omitir de la transformación. La variación siempre va a ser 0 y no depende realmente de las coordenadas generalizadas. Recordemos que aquí sería Q1, Q2, Q1, Q2 y aquí igual sería Q1 y Q1. Entonces este sería Φ1, este es de Q, de Q, de Q y Φ2 de Q. Entonces puedo escribirlo de la siguiente manera, ¿no? Puedo escribir la transformación, vamos a escribirlo explícitamente con otro color.
tendríamos x1, x2, x3 es restricción, no la pongo, x4 y x5, ¿no? Esto sería a L1 seno de Q1 menos L1 coseno de Q1, y luego tendría L1 seno de Q1 más L2 seno de Q2 y menos L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q2. Entonces, para calcular, esta es la transformación phi de Q igual a X. Entonces, el jacobiano de esto, ¿no? El jacobiano de la transformación con respecto a Q, pues es la derivada del primer renglón con respecto a Q1, ¿no? Tendríamos la derivada de seno es coseno, tenemos L1 coseno de Q1, con respecto a Q2 es 0, con respecto a Q3 es 0, bueno, Q3 no la estoy contando, no solamente es con respecto, perdón, con respecto a Q1 y con respecto a Q2, nada más con respecto a Q1 es esto que está aquí, con respecto a Q2 es esto que está acá. La que sigue es la derivada con respecto a Q1 de la segunda función, tendría L1 seno de Q1 y con respecto a Q2 0. La del siguiente renglón con respecto a Q1 sería L1 coseno de Q1 y con respecto a Q2 sería L2 coseno de Q2. Finalmente, las del último renglón tendríamos L1 seno de Q1 y L2 seno de Q2. En la pregunta inmediatamente es si esta matriz es invertible, ¿no? Y necesitamos al menos dos columnas linealmente independientes para que esto sea invertible. Recordemos que por la izquierda tiene que ser invertible por la izquierda, entonces sí tenemos dos columnas linealmente independientes. Ajá. De hecho, podemos ver con esta submatriz aquí que el rango de esto es 2. Entonces esta matriz sí es invertible por la izquierda. Ajá. De hecho me parece que sí, que incluso para en 0, en todo R2, me parece que es invertible, porque tendríamos en 0, tendríamos L1, L2 y tendríamos 0, 0, pero si esta se hace 0, esta no se hace 0 y tendríamos 1, 0, L1, L2 y siempre es invertible esta matriz en R2. De acuerdo. Entonces, ahora ya que calculamos el jacobiano, vamos a aplicar el cálculo de las fuerzas generalizadas. Entonces es sustituir en el vector Q, ¿no? El vector Q es igual a el traspuesto del jacobiano por el vector F. El vector F no hay mayor problema porque aquí lo tenemos. Si calculamos el vector F, no lo habíamos calculado, pero vamos a calcularlo. El vector F es la suma de todas las fuerzas aplicadas a la masa 2. ¿Cuáles son? Pues la fuerza perpendicular y dos veces la fuerza perpendicular y la fuerza paralela. Entonces sería la suma de estas dos, ¿no? ¿Cuáles serían? En la masa 1 hay fuerzas, no. Entonces los primeros renglones, recordemos que el primer renglón corresponde a x1, el segundo renglón a x2, el tercero sería a x4 y el cuarto x5. Entonces no tengo componentes en x1, no tengo componentes de fuerza en x2 y los componentes que tengo de fuerza es la suma de este en x4 con este y en x5 de este más este. Entonces tendría 2 veces f perpendicular en x4 más f paralela en su componente en x4. Y finalmente tendría 2 veces el componente perpendicular en x5 más el componente paralelo en x5. Y este es mi vector de fuerzas. Ahora explícitamente cuáles son estos componentes, pues necesitaría el ángulo de aquí,
no lo tengo, pero sé que yo puedo descomponer esta fuerza en los componentes que afectan, ¿no? En la proyección de todo esto se tendría en realidad el vector x4, x5, ¿no? O el vector en x y en y, x4, x5, y tendría estos componentes y este componente, ¿no? Entonces necesitaría calcular las proyecciones de estos dos componentes en los vectores x4 y x5 y serían específicamente estos que están aquí, ¿no? Este sería f2f. Entonces serían estos que están aquí, ¿no? Ya, pero para calcular esta proyección necesito el ángulo. Digamos, en general estos son. Entonces ahora finalmente ya puedo sustituir, ¿no? Tengo q barra, vamos a poner el transpuesto del jacobiano, ¿no? Entonces transponemos esto, nos va a quedar L1 coseno de Q1, L1 seno de Q1, L1 coseno de Q1 y L1 seno de Q1. Y abajo nos queda 0, 0, L2 coseno de Q2 y L2 seno de Q2. Esto multiplicado por las fuerzas 0, 0, dos veces F en x4 más F paralelo en x4 y 2F perpendicular en x5 más F paralelo en x5. Ok, y esto es igual al vector de fuerzas que sería Q1 y Q2. Entonces para terminar esto pues nos quedarían las siguientes ecuaciones, nos quedaría Q1 sería L1 por 0, 0, L1 coseno de Q1 por 0, 0, L, más L1 seno de Q1 por 0, 0, y nos quedaría L1. Nos quedaría 2 veces F perpendicular componente x4 más el componente en x4 de F paralelo por L1. Puedo factorizar, voy a factorizar L1, bueno, no, de hecho voy a tener que sumarlo porque son diferentes componentes, más dos veces, ¿no? El mismo término este que está aquí, nada más que ahora en x5, más el componente en x5 de x del paralelo por L2. Estos son L2, deben de ser L2, estos son, no, L1, está correcto, L1 seno de Q1. Y esta es mi fuerza generalizada que afecta a mi coordenada generalizada Q1. Tenemos dos Qs, ¿no? Q1 y Q2. Entonces, la fuerza generalizada que afecta a mi coordenada generalizada Q1 minúscula es esta que está aquí. Y Q2, pues bueno, Q2 es la fuerza generalizada que va a afectar a mi coordenada generalizada Q2. Y va a ser 2 veces F perpendicular en x4. Es más o menos lo mismo, nada más que con L2. F paralelo en x4, L2 coseno de Q2, más 2 F perpendicular en x5 más F paralelo en x5 por L2 seno de Q2. Y esas son mis coordenadas, mis fuerzas generalizadas, ¿no? ¿Cuál es la interpretación física de estas cosas? Bueno, la interpretación física es que esta es la fuerza que afecta a mi coordenada generalizada Q1 directamente y esta es la fuerza resultante que afecta a mi coordenada generalizada Q2. Y en realidad esto es perfectamente normal si lo vemos desde este punto de vista. Estas fuerzas también dependen de las posiciones.
¿sí? Están expresadas en las posiciones. Este vector que está aquí en general, perdón, en esta matriz que es la transpuesta del jacobiano depende de las Qs y a veces también depende del tiempo. Si es una transformación que es variante en tiempo, aparecen aquí también una dependencia del tiempo. Entonces estos coeficientes dependen de las Qs, también de las Qs y del tiempo. Y es lo que estamos viendo aquí. Aquí claramente si yo muevo mis posiciones, ¿no? Muevo los ángulos Q1 y Q2, pues va a variar el efecto de las fuerzas externas. Y es normal porque generan pares, ¿no? Donde está esta distancia genera un par. Y no es lo mismo si yo tengo la posición totalmente vertical a la posición totalmente horizontal. Entonces, este es el procedimiento. Es encontrar las fuerzas aplicadas a cada una de las masas si es que no las tenemos. Muchas veces en los problemas ya tenemos las fuerzas directamente aplicadas a los centros de masa o a las masas puntualmente. 2. Escribir el vector de posición a cada una de las masas de interés en función de las coordenadas generalizadas. Esto nos está dando la transformación, el cambio de coordenadas phi que depende de q. Y calculamos el jacobiano de la transformación phi de q, que fue este que calculamos acá. Y vamos a sustituir en esta expresión que está aquí. Obviamente estas ya las conocemos, esta lo acabamos de calcular y lo que nos va a arrojar van a ser o va a ser el vector de fuerzas generalizadas, donde el primer componente corresponde a la primera coordenada y el enésimo componente corresponde a la enésima coordenada. Aquí nada más recordando que n fue igual a 2 porque tengo dos coordenadas generalizadas.